La gran confusión, una breve historia sobre la didáctica. Érase una vez, en algún tiempo, en algún lugar de un espacio llamado mundo, se reunieron varios pensadores, filósofos y pedagogos para discutir un tema que les preocupaba a profundidad. Todos al tiempo intentaban dar sus puntos de vista sin lograr ponerse de acuerdo en cuál podría ser la mejor manera de definirlo y llevarlo a la práctica. Este tema era la didáctica. Primero tomó la palabra un pensador quien afirmó que la didáctica significaba enseñar. Luego levantó la mano Comenio, quien estuvo de acuerdo afirmando que se debía enseñar todas las cosas con rapidez, alegría y eficacia, teniendo en cuenta la didáctica como una técnica implementada por los maestros con disciplina y rigurosidad. Luego se pronunció Rousseau, quien no estuvo muy de acuerdo afirmando que el niño no era un adulto en miniatura como siempre se había pensado, sino un ser sujeto a sus propias leyes y evolución. Los señores Pestalozzi y Herbart apoyaron esta idea reiterando la importancia del desarrollo infantil, en donde se debe observar la curiosidad de los niños respetando sus intereses. Un pedagogo de la didáctica tradicional, que también se encontraba allí, se levantó de la mesa muy enojado, ya que según él los alumnos aprenden por medio de la repetición, presión y reforzamiento, modificando sus conductas y no es necesario tener en cuenta sus intereses y necesidades, sino los propósitos que tiene el docente. En ese momento entra al salón el señor Dewey, quien de manera muy calmada pero segura se dirige a todas las personas que allí se encontraban diciendo, la didáctica debe transformarse en una didáctica activa, en donde su propósito debe ser educar por y para la vida, reconociendo en el niño capacidades para lograr su propio desarrollo al ponerlo en contacto con la realidad y en donde el docente sea un orientador de los intereses de los estudiantes. Al escuchar a Dewey, algunas personas comenzaron a aplaudir, como Ferreire, De Crowley y Montessori, entre otros, todos ellos pertenecientes a la escuela activa, la cual pretende que los estudiantes aprendan a través de sus intereses, desarrollando su personalidad por medio de la interacción del trabajo individual y colectivo. De repente y de la nada aparece un niño. Su semblante era el de una persona triste, aburrida y desorientada. Se situó en medio de todas aquellas personas que se encontraban discutiendo y con voz temblorosa, ya a punto de llorar, les dijo: esta discusión no tiene ningún sentido. Siempre piensan en ustedes y no nos tienen en cuenta a nosotros los estudiantes. Los tiempos han cambiado, ya no somos los mismos niños de hace 50 y 100 años. Nuestras necesidades e intereses ahora son diferentes. Sin embargo, los profesores aún continúan decidiendo por nosotros y enseñando lo que consideran que debemos aprender. Todas las personas se asombraron mucho al ver a aquel niño tan triste y desesperado. Fue entonces cuando María Montessori dijo: pequeño, ¿qué sugieres que hagamos? Aquí todos tenemos opiniones diferentes y no logramos ponernos de acuerdo. El niño inmediatamente respondió: han dedicado la mayor parte de su tiempo en discutir sobre la tal dedóctica. Ay, yo no sé muy bien qué es eso, pero sí sé de alguien que conoce del tema y les puede ayudar a resolver todo este problema. ¿Y qué estás esperando, niño? Trae a esa persona que la queremos conocer, respondieron todos. Aquella persona de la que el chico hablaba era el señor Miguel de Subiría, quien propuso una manera diferente de comprender y desarrollar la didáctica, ya no desde una perspectiva tradicional ni desde la escuela activa, sino que propone las didácticas contemporáneas, en donde se combinan ambos procesos, tanto la enseñanza como el aprendizaje, otorgando gran importancia a los recursos didácticos para facilitar el acceso al aprendizaje. Todos comenzaron a discutir. No comprendían lo que aquel hombre estaba hablando. Algunos inclusive se retiraron del lugar.
El señor Miguel, al ver lo que estaba ocurriendo, les propuso a todos que le permitieran explicar de manera más detallada su propuesta para que la pudieran entender y ponerla en discusión. Al final y después de mucho pensarlo, todas las personas estuvieron de acuerdo. Miguel entonces comenzó a hablar acerca de las didácticas contemporáneas, las cuales son interestructurales, ya que tanto el maestro como los estudiantes son protagonistas de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se deben tener unas metas o propósitos educativos y seguir una secuencia para el alcance de esas metas. Se debe pretender que los estudiantes aprendan y no únicamente memoricen. Para ello es necesario desarrollar procesos mentales como la atención, la motivación, haciendo una evaluación de dicho proceso. Todas las personas se interesaron por el tema. Miguel, por su parte, continuó su discurso diciendo que las didácticas contemporáneas deben utilizar algún recurso metodológico conforme con el propósito educativo. Estas se clasifican en funcionales, estructurales y existenciales. A continuación, les mostraré los siguientes esquemas, dijo. La didáctica existencial, la cual tiene que ver con la pedagogía de la afectividad, es decir, los sentimientos y emociones. Las didácticas funcionales, las cuales se enfocan en las operaciones mentales, tales como analizar, inducir, deducir, optar y codificar. Son las didácticas problemáticas. Por su parte, las didácticas estructurales se enfocan en los instrumentos mentales, como las nociones, los conceptos y los gestos. Son el aprendizaje significativo, la pedagogía problemática y la pedagogía conceptual. Asimismo, es importante reconocer los objetivos de la didáctica, los cuales son llevar a cabo los propósitos de la educación, hacer el proceso enseñanza-aprendizaje más eficaz, aplicar los conocimientos de otras áreas o asignaturas para que la enseñanza sea más consecuente y coherente. Y finalmente, adecuar la enseñanza y el aprendizaje a las posibilidades y necesidades de los estudiantes. Pero, ¿cómo logramos eso? Fue la pregunta que le hicieron a Miguel varias de las personas que lo estaban escuchando. Ah, muy sencillo, dijo Miguel, teniendo en cuenta las siguientes categorías. Objetivo, para qué se enseña, para qué se aprende. Contenido, qué enseñar, qué aprender. Método, cómo enseñar, cómo aprender. Medio, con qué enseñar, con qué aprender. Evaluación, en qué medida se logran los objetivos. Y formas de organización, cómo organizar el enseñar y el aprender. La didáctica como ciencia que trata el estudio de enseñanza-aprendizaje debe tener leyes, principios y categorías. Estas últimas son las que les acabé de mostrar. Las leyes son las relaciones del proceso docente educativo con el contexto social y las relaciones internas entre los componentes del proceso docente educativo. Los principios, por su parte, son el carácter educativo de la enseñanza, sistematicidad de la enseñanza, las relaciones teórico-prácticas, el carácter consciente y activo de los estudiantes bajo la guía del docente, solidez en la asimilación del conocimiento, atención en las diferencias individuales, entre otras. Señor Miguel, todo lo que usted está diciendo suena muy interesante, pero ¿cómo hacemos para saber si lo que plantea es verdaderamente útil para la pedagogía? Pues llevándolo a la práctica, contestó Miguel. ¿Pero cómo? Y comenzaron nuevamente las discusiones entre los presentes. Yo sé cómo, respondió el pequeño niño. Tengo un amigo que es profesor de ciencias y ha realizado muchos experimentos. Él puede inventar una máquina del tiempo que les permita viajar al pasado, estar en el presente y transportarlos al futuro para que comprueben lo que ustedes quieren. Eso sería estupendo, pero ¿si es posible? Claro que sí, respondió el chico, y con voz fuerte y entonada
comenzó a decir, profe Benito, venga aquí, por favor, lo necesitamos con urgencia. Hola a todos, me alegra mucho estar con ustedes el día de hoy. ¿En qué les puedo colaborar? Necesitamos que nos ayude a crear una máquina del tiempo, dijo el niño. Claro que sí, será un placer. Respondió Benito. Pero, ¿para qué la quieren? Miguel respondió, es que queremos viajar en el tiempo para corroborar cuál de todas las teorías que se han discutido el día de hoy sobre la didáctica es la más pertinente para la educación actual. Ah, ya veo, me parece muy interesante que ustedes mismos quieran comprobar la teoría a través de la observación de las prácticas en el aula. Claro que los ayudaré, es más, me uno con ustedes en este emocionante viaje. Yo tengo un gran amigo, se llama Carlos Mosquera, es también profesor de ciencias. A él le atrae bastante el tema de las didácticas contemporáneas. Él opina que el aprendizaje es un proceso y no la aplicación de técnicas y procedimientos. Para el profesor Mosquera, la enseñanza debe ser un conjunto de conocimientos para los docentes que les sirva para orientar las actividades que generen en los estudiantes el gusto por aprender y cambios en su forma de pensar, sentir y actuar. Por ello, para Benito era de gran importancia aplicar lo que su amigo pensaba, ya que compartían esas ideas. Así Benito construyó su máquina del tiempo y todos los docentes, pedagogos y pensadores se subieron a ella. Primero viajaron al pasado. Allí, en la educación tradicional, la didáctica era aplicada por los docentes para transmitir conocimientos por medio de refuerzos positivos y negativos. Las actividades eran mecánicas y repetitivas, y los procesos se centraban únicamente en el docente, quien era el protagonista. Observaron niños aburridos, pasivos y sin iniciativa. Luego viajaron al año 1920, donde se evidenciaba la pedagogía activa. Allí la didáctica era aplicada por los docentes teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes y sus capacidades. Surgen los centros de interés y otras metodologías diferentes a las tradicionales. Para todos los viajeros resultó bastante interesante este tipo de didáctica, pero aún faltaban componentes importantes que respondieran a las necesidades de la sociedad actual. Finalmente viajaron al futuro. Allí observaron una didáctica centrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El centro de atención eran tanto maestros como estudiantes. Se tiene en cuenta el contexto social y cultural de las personas y el aprendizaje parte de situaciones reales, lo cual era de gran interés y significativo para los niños. Hay integración de todas las áreas del conocimiento para hacer un trabajo realmente interdisciplinar, formando seres activos y propositivos que trabajan de la mano con las TIC. Los viajeros observaron estudiantes alegres, interesados, motivados, aprendiendo de manera colaborativa y siendo partícipes activos de su propio proceso. Los viajeros, al regresar nuevamente y después de haber observado diferentes formas de entender la didáctica, por fin lograron ponerse de acuerdo y llegaron a una conclusión: desarrollar las didácticas contemporáneas, las cuales tienen en cuenta los planteamientos del constructivismo, donde el aprendizaje es visto como un conjunto de construcciones complejas, es decir, de procesos mentales internos de cada individuo. Se aprende a partir de conocimientos previos y de la motivación que realiza el docente para desarrollar procesos en sus estudiantes.